Al hombre que usa el sentido común, la pasión no le sorprende. Decir que en la política hay sorpresas después de unas elecciones donde la matemática se aplica, el sentido común se usa y el populismo se multiplica, es un discurso para una sociedad ignorante, políticamente hablando. Ningún político debiera decir que algo en política le ha sorprendido. En ese caso, no sirve como político. Dentro de los que gobiernan un país y los grupos políticos que les son contrarios, siempre hay enfrentamientos, pero también hay diálogos, negociaciones y acuerdos, que el ciudadano común desconoce hasta que llegan las filtraciones, hecho que normalmente suele ocurrir por ambos bandos de los negociadores. Los políticos son personas que conocen muy bien el arte de negociar, o más bien deberían de conocerlo, para así conseguir sus objetivos, es decir, lograr o mantenerse en el poder. Es por eso que en la política no hay sorpresas. El Congreso de la República entrante eligió a la nueva mesa directiva para el periodo 2021-2022, en las cuales sus resultados eran ya cantados, es decir, no causaban ninguna sorpresa. La oposición al gobierno electo son mayoría en el Congreso. Pero de ahí a ni siquiera presentar resistencia me sorprendió y lo calificaría como risible o craso error de la bancada de Perú Libre. Pero para decirlo de una forma clara y directa, hicieron el ridículo y suena una broma pesada de quienes representan a la bancada mayoritaria del Congreso. ¿De verdad tenemos que creer que no tuvieron otra opción, sobre todo al presentar la tercera fórmula postulante a esta mesa directiva con prisas y corriendo, lista que estaba integrada por congresistas de Somos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú y el Partido Morado? Broma que no hace ninguna gracia seguramente a los militantes de Perú Libre que les dieron sus votos. Pero señores, es lo que hay. Es el primer gran error de esta bancada y no es lo mismo perder por votos a que no te dejen jugar por desconocer el reglamento. Es cierto que Renovación Popular también hizo el ridículo al presentar una lista monopartidista, pero ellos no se jugaban nada. Perú Libre se jugaba muchísimo más. No por nada es la bancada con más congresistas del Congreso, pero sobre todo tienen a un presidente en el Ejecutivo. Hoy hablamos sobre las sorpresas o casualidades en la política con referencia a la elección de la mesa directiva del Congreso. Acompáñame. No, no digas nada, solo ven y abrázate. Un poquito el corazón. Todos necesitamos sentir. La lista ganadora a presidir la mesa directiva del Congreso fue la número 2, presidida por María del Carmen Alba Prieto de Acción Popular e integrada por Mercedes Camones de Alianza para el Progreso, Enrique Wong de Podemos Perú y Patricia Chirinos de Avanza País, es decir, casi todo el bloque opositor al presidente Castillo. La lista número 1, presidida por el congresista Montoya de Renovación Popular, era meramente anecdótica. Con un Congreso fragmentado, es impensable pensar en una mesa directiva formada por un solo partido político, pero política y democráticamente estaban en su derecho. Pero les pudo más el orgullo del propio Montoya al hecho de hacer el ridículo y de conseguir solo 10 votos de los 12 que son su propio partido. Pero ¿qué excusa tienen los señores de Perú Libre, que han tenido muchas semanas para negociar y lograr consensos y hacerlo sin ningún problema bajo dos premisas? Pedro Castillo gana las elecciones o Pedro Castillo pierde las elecciones. Aunque las matemáticas le eran adversas, Perú Libre debió de presentar una lista en condiciones, es decir, cumpliendo la normativa y reglamento del Congreso, no con prisas y corriendo cometiendo errores de principiantes como incluir a una congresista sin bancada. El domingo 25 a las 8 de la mañana vencía el plazo para presentar las listas candidatas a ocupar la mesa directiva del Congreso para esta legislatura. El mismo domingo, poco antes de las 8 de la mañana, se presentó la tercera lista, integrada por los parlamentarios José María Valcárcel de Perú Libre, Ruth Luque Ibarra de Juntos por el Perú y la legisladora Flor Pablo Medina de Partido Morado. A lo largo del día, el vocero de Avanza País, José Williams, solicitó que se declare la improcedencia de la lista número 3. El legislador argumentaba que en la fórmula figuraba como postulante a la tercera vicepresidencia la señora congresista Flor Pablo Medina, elegida por el Partido Morado, quien al momento de la presentación de la lista no formaba parte de un grupo parlamentario debidamente conformado y acreditado.
y agregó que el reglamento señala claramente que solo los que pertenecen a un grupo parlamentario podían postular en una lista a la mesa directiva. Se debe detallar que en el artículo 12 sobre la elección de la mesa directiva dice textualmente lo siguiente: los congresistas en el caso de instalación del nuevo Congreso o los congresistas en ejercicio en el caso de instalación de un nuevo periodo anual de sesiones dentro del periodo parlamentario o los grupos parlamentarios debidamente constituidos pueden presentar a la Oficialía Mayor las listas de candidatos para ocupar los cargos de la mesa directiva del Congreso, hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la elección. Además, el inciso D del artículo 22 dice textualmente: los congresistas tienen derecho a elegir y postular, en este último caso como miembros de un grupo parlamentario, a los cargos de la mesa directiva del Congreso, de las comisiones, o ser designado miembro de la comisión permanente o del consejo directivo. La lista 3 fue presentada el domingo 25 de julio antes de la hora límite, es decir, antes de las 8 de la mañana, y después se hizo público que Somos Perú y el Partido Morado se habrían unido para conformar una bancada. Sin embargo, el documento que informaba de la creación de ese grupo parlamentario recién se presentó a la Oficialía Mayor del Parlamento a la 1:40. Un error de principiantes en toda regla que no puede pasar como una anécdota. Es cierto que estos congresistas no tienen que saber todo el reglamento, pero para eso tienen asesores. Lo más probable es que nadie asuma ese error y seguro que no pasará nada. Total, igual iban a perder. Muchos harán esa lectura para quitarle importancia. Pero lo que sí debe preocuparles es que se haya llegado a presentar esa tercera lista con esas prisas. En política todo se filtra, y me llama poderosamente la atención que no se haya filtrado nada al respecto de las negociaciones previas que puede haber tenido Perú Libre con el resto de bancadas, afines o dubitativas. Y no me refiero a estos últimos encuentros entre pasillos del Congreso para que en los últimos minutos puedan presentar esa lista, sino me refiero a las negociaciones de días o semanas anteriores. ¿O es que simplemente no se sentaron a negociar con el resto de bancadas afines? De ser así, eso sí es muy cuestionable e irresponsable. En democracia, política es sinónimo de negociación, de lograr acuerdos. Los partidos responsables negocian, aún teniendo mayoría absoluta, con más razón si no tienes esa mayoría como es el caso de Perú Libre. En la política no hay sorpresas. Antes de una elección los expertos políticos hacen sus análisis frente al triunfo o al fracaso. Fracaso que por lo general ya es negociado a cambio de futuras concesiones, de apoyos en tal o cual proyecto de ley o de presidir o formar parte de tal comisión o grupo de trabajo. Es lo normal. Las sorpresas en la política solo las sufrimos los electores ilusionados, crédulos, ingenuos o desinformados. Y son varios los tipos de sorprendidos en la democracia. Están los que votaron por fanatismo, los que lo hacen por deber o derecho. Están los que defienden un partido por tradición, los esperanzados por ofertas electorales, los que por orgullo solo votan su voto, los que votan conscientemente y los que por unos cuantos billetes venden su conciencia. Y es cierto que las advertencias que se nos hacen como electores, la mayoría de las veces no las escuchamos, porque vemos al que advierte como divisionista, como traidor, manipulador o vendido a la posición contraria. Señores, en los juegos electorales, en la política, no existe el factor suerte, ya que todo está calculado, como el poder económico, la popularidad del candidato, el capital electoral, los árbitros, quién está en el poder y sobre todo quiénes lo desean. Si Perú Libre desde ese poder autónomo que es el legislativo empieza de esta forma, poco podrá ayudar a que Pedro Castillo pueda cumplir sus promesas electorales. ¿O es que quizás simplemente su estrategia ya está totalmente definida y todo este bochorno es parte de su plan? Y solo esperan el momento de inmolar el Congreso para forzar un cierre más pronto que tarde, ante lo cual les dé igual la mesa directiva, el proceso, reglamentos, etc. O quizás otra hipótesis es que estaban más pendientes de su Congreso del partido que del Congreso de todos los peruanos. En fin, ellos sabrán.
Quien vota sin razón, pierde por pasión. Es lo que hay, señores. En la política las casualidades no existen. Si te ha gustado el vídeo, compártelo y déjanos tus opiniones. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Solo ven Hasta y la próxima. abrázate un poquito el corazón. Todos necesitamos sentirnos llenos.